Existe una frontera en la Biblia que muchos ignoran. No está en el cielo ni en el infierno, sino en el mar. Un velo entre lo que Dios ya reveló y lo que aún permanece sellado. Esta historia trata sobre los 4 arcángeles y el secreto escondido en las profundidades del abismo. Si buscas respuestas que van más allá de la superficie de la fe, suscríbete ahora al canal, porque hoy vamos a descender al mar y al corazón del juicio. El día comenzó con silencio. No era un silencio común, sino aquel que precede a lo sagrado. Las olas del mar parecían más densas, como si llevaran un peso que ni el viento se atrevía a tocar. La luz del cielo no se reflejaba como antes. El mundo espiritual se agitaba en secreto, y los cielos sabían. Aquel sería el día en que los sellos del abismo serían recordados. Miguel, el arcángel de ojos como fuego y armadura de juicio, contemplaba el océano con reverencia. No como quien admira una creación, sino como quien reconoce una prisión. Conocía cada latido de las aguas, cada grito contenido, cada sombra sellada bajo los abismos. Porque antes de ser guerrero, Miguel fue el primer carcelero, aquel que descendió para cerrar las puertas de un mundo que Dios decidió borrar. Las aguas temblaron, no por tormenta, sino por memoria, porque debajo de ellas no hay solo rocas y criaturas. Hay pactos olvidados, ciudades enterradas y conciencias aprisionadas. El mar no es profundo solo en medidas, es profundo en historia. Y ese día, cada gota parecía recordar que fue testigo de un juicio antiguo, sellado por órdenes que no han sido revocadas. Gabriel apareció en el horizonte, envuelto en luz como un rayo que atraviesa el firmamento. Su semblante era sereno, pero cargaba la gravedad de quien lleva la voz de Dios. En su mano derecha, el sonido de la trompeta aún reposaba en silencio. Sabía que aún no era el tiempo para romper el sello, pero algo se movía, y él había sido convocado no para anunciar, sino para esperar, porque hasta el sonido del cielo tiene hora marcada. Rafael descendió como un soplo curativo sobre las aguas. Sus pies no se hundían, pero cada toque hacía retroceder el mar, como si la misma creación lo reconociera. En su presencia, hasta el abismo se aquietaba, pues no venía con espada, sino con el bálsamo del trono. La misión de Rafael no era romper los grilletes, sino preparar los corazones, porque antes de la guerra, Dios siempre envía sanidad. Uriel apareció por último, viniendo del lado donde nace el sol. Su rostro era como brasa viva, y sus ojos, antorchas que no parpadeaban. En la mano llevaba el fuego del discernimiento, una llama que no quema materia, sino que ilumina lo enterrado en la oscuridad espiritual. No vino a liberar ni a restaurar, Uriel vino a revelar. Y cuando él desciende, nada que esté oculto permanece escondido. El mar comenzó a vibrar con una frecuencia invisible. No era sonido, sino espíritu. Las profundidades se inquietaban como quien escucha pasos en el piso superior, porque los 4 estaban reunidos, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Cuando los arcángeles se alinean en la tierra, los cielos callan y los infiernos tiemblan. Era la señal de que algo estaba a punto de despertar. En el centro del océano, donde ni la luz ni el sonido alcanzan con facilidad, había una puerta, no hecha de metal o piedra, sino de juicio. No fue construida por manos, sino por decreto. Y allí, sellado por una palabra que aún resuena en el mundo invisible, reposaba el primer abismo, no el infierno de los hombres, sino la prisión de los dioses antiguos, de los ángeles caídos, de los errores antes del Edén. Miguel se acercó a la puerta, y su espada no fue alzada, porque no era día de guerra, sino de vigilia. Colocó su mano sobre el sello invisible y sintió el calor antiguo aún palpitando. Aquellas cadenas espirituales fueron forjadas con autoridad directa del trono, no con metales terrenales, sino con la misma palabra de Dios, viva, inquebrantable.
eterna. Gabriel se mantuvo de pie sobre las aguas, con los ojos puestos en el cielo. Era como si esperara una orden que aún no había sido dada. Porque la trompeta solo debe sonar una vez, y cuando suene, el mar no podrá esconder más. Las naciones oirán, los muertos responderán, y el sello, una vez roto, no podrá restaurarse. Él lo sabía, ese día era un ensayo del fin. Rafael caminó sobre las olas con la mirada dirigida hacia el fondo. No veía solo agua, sino todo lo que había sido ahogado con ella. Las civilizaciones que cantaron antes de Adán, los pactos que sellaron la rebelión de los vigilantes, los huesos de los gigantes y los clamores nunca oídos. Su misión era reconocer lo que aún podía ser tocado, sanado o redimido. Antes de que fuera demasiado tarde, Uriel levantó su antorcha y una columna de luz atravesó las aguas hasta tocar la puerta. Todo el mar tembló. Porque la luz de Uriel no ilumina solo lo visible, revela los pactos, las mentiras, las estructuras invisibles que sostienen el engaño. Y en ese instante, formas comenzaron a moverse en el fondo. No cuerpos, sino presencias. No monstruos, sino conciencias dormidas que sabían. Algo había cambiado. Las aguas retrocedieron levemente, formando un círculo de calma alrededor de los arcángeles. Era como si el mismo mar reconociera la autoridad de quienes allí estaban. Miguel clavó su espada invisible en la superficie líquida y declaró sin voz audible: «Aún no es el tiempo». La orden resonó no en los oídos, sino en las entrañas del mundo espiritual, y la puerta permaneció cerrada. Gabriel inclinó la cabeza en señal de obediencia. La trompeta que cargaba no era suya, era de Dios. Solo la alzaría cuando el Creador hablara. Pero dentro de sí, sabía que los relojes del cielo estaban avanzando. El silencio entre las eras comenzaba a romperse, y cada latido del tiempo sagrado acercaba la tierra al momento en que los mares dejarían de existir. Rafael se arrodilló sobre la superficie, tocando con la palma abierta las aguas que guardaban tantos dolores. Una luz suave salió de sus manos, penetrando las profundidades como un remedio antiguo. Las heridas espirituales de la creación, aquellas que ningún hombre sabía nombrar, reaccionaron al toque, porque antes del juicio final, el cielo siempre ofrece sanidad. Y donde hay sanidad, aún hay esperanza. Uriel permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando lo que nadie más podía oír. Voces ahogadas, promesas no cumplidas, alianzas traicionadas entre los ángeles de antaño. Su rostro estaba serio, no por temor, sino por responsabilidad. Él era el guardián de la memoria del cielo, el que nunca olvida. Y allí, en ese instante, cada nombre sellado en el abismo fue recordado ante el trono. El cielo sobre ellos se oscureció brevemente, no por nubes, sino por presencia. Algo desde lo alto observaba, no con ojos, sino con conciencia. El trono, envuelto en gloria, contemplaba aquel mar como un juez que revisita un veredicto. La tierra apenas lo percibía, pero en el mundo invisible todo se detenía, porque cuando Dios observa, hasta los arcángeles esperan. Miguel alzó los ojos y sintió el peso de la gloria suspendida. Sabía que el mar no se abriría ese día, pero comprendía que el tiempo de la revelación se acercaba. Había señales, había movimientos, y cada paso de los arcángeles sobre ese mar era una convocatoria, no solo a la creación, sino a la humanidad, porque lo que está sellado en el fondo también resuena dentro del hombre. Gabriel volvió su mirada hacia tierra firme, como si escuchara los clamores de una generación que había olvidado el mar. No veía solo continentes, veía corazones endurecidos, mentes distraídas, vidas que caminaban ajenas al juicio que reposaba bajo sus pies. Sabía que antes de que la trompeta sonara para el mundo, debía sonar dentro de las almas. Rafael se levantó y con un gesto leve hizo aparecer un breve arco de luz sobre las aguas. Una señal.
No era un arco iris, sino una memoria, la promesa de que Dios aún sostiene lo que no ha destruido, que el juicio aplazado no es olvido, sino misericordia, y que todo dolor que sangra en las profundidades de la tierra puede ser sanado antes del rompimiento final, si hay arrepentimiento. Uriel caminó hasta el centro del círculo de luz formado por los cuatro. Su antorcha brilló más intensamente y por un breve momento fue posible ver imágenes en las aguas, ciudades olvidadas, torres sumergidas, criaturas dormidas. El pasado oculto de la tierra se reveló en destellos de memoria espiritual. Era como si el mar intentara contar su versión de la historia. Miguel se adelantó y trazó un símbolo en el aire con la punta de la espada, un sello, un recordatorio, una marca espiritual que reforzaba el decreto, aún no. Sabía que el enemigo también observaba, que en los lugares más profundos los caídos aún aguardaban una falla, una brecha, una vacilación. Pero mientras los cuatro permanecieran en pie, el abismo no se abriría. Las aguas se calmaron de nuevo, pero no como antes. Ahora había una reverencia visible, como si hasta el océano supiera que había sido visitado. La creación reconoce a sus guardianes, y ese día el mar supo que los portadores del pacto habían regresado, no para liberar, no todavía, sino para recordar que el juicio permanece y que el tiempo no borra la voluntad de Dios. Gabriel sostuvo la trompeta con más firmeza. Sus ojos, fijos en la línea del horizonte, parecían ver más allá del tiempo. Veía el futuro, el día en que el sonido que cargaba quebraría montañas, movería los cielos y obligaría a los abismos a devolver lo que escondieron. Pero también sabía que antes de ese día, millones debían escuchar otro sonido, el llamado al arrepentimiento. Rafael miró las aguas una última vez antes de retirarse. Su semblante era sereno, pero cargaba la tristeza de quien ha visto heridas abiertas durante milenios. Sabía que no todo allí podría ser sanado, que algunos dolores fueron elegidos, cultivados, protegidos por las propias criaturas, y que cuando el juicio llegara no sería por falta de oferta de sanidad, sino por su rechazo. Uriel alzó su antorcha hacia el cielo y la luz que ascendió fue como una oración sin palabras, una súplica silenciosa que la humanidad despertara antes de que fuera demasiado tarde, que el mar dejara de ser prisión no por destrucción, sino por revelación, porque donde hay luz ya no hay abismo, y el tiempo que quedaba era tan delgado como la línea entre las olas y la eternidad. Las voces de los cuatro no necesitaban cruzarse, no conversaban, se entendían en espíritu, porque los arcángeles, cuando se reúnen, operan como un solo corazón delante de Dios, cada uno con su misión, su unción, su papel en el drama eterno, pero todos unidos por un único propósito: preservar lo que fue decretado por el trono hasta que el tiempo se cumpla por completo. Miguel guardó su espada. Gabriel cubrió la trompeta. Rafael selló con luz lo que había tocado, y Uriel apagó su antorcha, no por fin, sino por descanso, porque toda misión espiritual exige silencio después del toque, y en ese instante el mar volvió a lo que parecía ser su apariencia normal. Pero los cielos sabían, nunca más sería el mismo. La tierra firme los esperaba en silencio, pero no estaba vacía. A lo lejos, una multitud invisible observaba. No hombres, sino espíritus vigilantes, seres celestiales y caídos, todos conscientes de que el mar había sido tocado. La visita de los cuatro arcángeles resonaba en los reinos del alto y del abismo como una señal. El reloj profético había avanzado un segundo más. Miguel fue el primero en partir, desapareciendo como un rayo de justicia. Gabriel lo siguió, llevando consigo el peso del sonido que aún no ha sido emitido. Rafael retrocedió con la dulzura de quien ya ha llorado por las heridas que ha visto. Uriel permaneció un momento más, como si dejara un recordatorio espiritual sobre las aguas.
Lo que está oculto será revelado. Lo que fue sellado será abierto. Mientras Uriel desaparecía en la luz del firmamento, el mar permanecía en silencio. Pero un nuevo tipo de silencio, no de olvido, sino de espera, porque ahora cargaba el recuerdo fresco del toque divino. Los abismos temblaron y los prisioneros espirituales que allí estaban sabían: no habría fuga, no habría brecha, solo tiempo, y se estaba acabando. En la tierra nadie percibió la visita, ninguna cámara lo registró, ningún periódico lo anunció, pero los profetas sensibles, los intercesores callados, los hijos del Espíritu Santo sintieron algo ese día. Una inquietud, una brisa que no venía del viento, un peso santo sobre los hombros. Porque cuando el cielo toca el mar, algo también se mueve en el corazón de los hombres. En la costa, un niño jugaba en la arena, inconsciente de la eternidad que había estremecido más allá de las olas. Pero sus ojos por un breve segundo se volvieron hacia el mar con asombro, como si algo invisible lo llamara. El Espíritu de Dios, que sopla donde quiere, tocaba hasta a los pequeños, plantando semillas que algún día florecerían como conciencia de lo sagrado. En un templo olvidado en las montañas, un anciano interrumpió su oración con lágrimas inesperadas. No sabía por qué, pero su espíritu lo supo. Los cielos se habían movido, la liturgia se silenció, el incienso quedó suspendido en el aire, y la palabra se hizo viva en su interior. El mar había sido visitado, y con ello las puertas del tiempo comenzaron a crujir. En la profundidad de los abismos, entidades antiguas despertaron levemente, sin fuerza, pero con percepción. Sintieron el calor de la luz de Uriel, el silencio de Miguel, la sanidad de Rafael y el sonido contenido de Gabriel. Sabían que el fin no llegaría ese día, pero también sabían que su olvido había terminado. Los guardianes habían regresado. El sello había sido revisitado. Entre los hombres, las señales comenzaron a intensificarse. Temblores en las aguas, sonidos sin origen en las profundidades, criaturas marinas moviéndose de forma inusual. La ciencia buscaba respuestas. La espiritualidad sentía incomodidad, y los cielos sabían: todo estaba siendo preparado. Lo que el Apocalipsis llamó el fin del mar no era solo geografía, era profecía. En la cámara celestial donde se guardan los decretos, un libro se abrió. No fue tocado por manos, sino por el mismo tiempo. Cada página revelaba acontecimientos antiguos, pactos sellados y fechas marcadas por juicio. El mar tenía su capítulo y los arcángeles su firma. En la eternidad nada se pierde, solo espera el tiempo determinado para cumplir lo que fue escrito. Miguel reapareció en las alturas, observando los campos espirituales de la tierra. Veía guerras que aún no habían comenzado, cadenas que aún no habían sido rotas y corazones que aún necesitaban decidir. Su mirada era como una hoja afilada, cortaba la superficie de las acciones humanas y discernía las intenciones. Sabía que la batalla final no comenzaría en el cielo, sino en el alma de cada hombre. Gabriel fue hasta el lugar donde los sonidos son creados antes de ser oídos. Allí, en el umbral entre el silencio y el verbo, guardaba la trompeta. Cada nota que ella podría emitir ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. No improvisaría. Cuando Dios dijera «ahora», el sonido saldría perfecto, no para advertir, sino para cumplir. Porque no habrá eco, solo impacto. Rafael descendió a un valle olvidado por los hombres, donde el dolor impregnaba hasta las raíces de los árboles. Tocó la tierra y sanó memorias que nadie sabía que dolían. La tierra gime, sí, pero hay gemidos que solo el cielo escucha. Y allí, incluso lejos del mar, él estaba preparando corazones, porque la sanidad comienza antes de la catástrofe, y el arrepentimiento precede al rescate. Uriel regresó al lugar donde los registros celestiales son grabados con luz, no con tinta,
sino con verdad. Añadió una nueva línea al libro de los sellos. El mar fue visitado. Era solo una frase, pero los cielos temblaron con su escritura. Porque cuando el cielo registra algo, el universo responde, y el mundo espiritual entra en una nueva estación. Mientras tanto, en la tierra, un pescador despertó de un sueño profundo. En él había visto el mar abrirse como un libro, y ojos antiguos lo miraban desde las profundidades. No comprendió el significado, pero cayó de rodillas y oró con lágrimas. Porque incluso los sencillos perciben cuando lo invisible toca lo visible. Y Dios también habla por sueños a los que no tienen voz en las asambleas. En los bastidores del tiempo, los arcángeles se recogieron, no por cansancio, sino por orden. Porque hay momentos en que el cielo actúa en silencio y la ausencia aparente de los ángeles es en realidad el descanso entre dos toques proféticos. La próxima aparición de ellos no será para observar, será para cumplir. Y cuando regresen, el mar ya no será testigo, sino reo. Miguel miró una última vez la tierra. Sus ojos no buscaban naciones, sino individuos. Buscaba fe, aunque fuera del tamaño de un grano. Porque en el día del juicio, lo que sostendrá a los hombres no será el conocimiento, sino la obediencia. Y el mismo mar que guardó los sellos, también guardará los nombres de aquellos que eligieron atravesarlo con fe. Gabriel descendió a una llanura donde voces proféticas habían sido silenciadas hace siglos. Sopló suavemente, sin trompeta, solo con el aliento de la eternidad. Y en ese soplo, semillas antiguas comenzaron a germinar en corazones dormidos, porque antes de hacer sonar el juicio, el cielo intenta una vez más despertar a los que duermen entre los vivos. Rafael apareció junto a un lecho de muerte, donde un hombre exhalaba sus últimos suspiros en silencio. Tocó su frente con ternura, y lágrimas descendieron sin explicación. El alma de aquel hombre, marcada por errores y dolores, recibió una última invitación a la sanidad, porque incluso en el final, la gracia aún alcanza. Y para algunos, el mar interior necesita ser calmado antes de la travesía final. Uriel, en silencio, caminaba entre ruinas de una antigua civilización enterrada bajo el desierto. Sus huellas no levantaban polvo, pero despertaban memorias. Veía lo que nadie más veía: alianzas hechas antes de Moisés, pactos firmados antes del diluvio. Allí, entre las piedras, había vestigios de una fe perdida, o quizás solo dormida. Extendió la mano y un resplandor reveló inscripciones olvidadas que hablaban de un mar vivo, de ángeles de fuego y de un sello que solo sería roto en el tiempo del fin. Uriel no reveló todo, solo registró, porque hay verdades que solo deben ser dichas cuando los oídos estén listos. Y hasta entonces la luz espera, enterrada pero viva. En el fondo del mar, la puerta sellada respiraba como un corazón lento. No estaba abierta, pero tampoco inerte. Era como si el tiempo la estuviera preparando. Y dentro de ella, los ecos de voces olvidadas repetían nombres, clamores y maldiciones. No era un lugar de muerte, era un lugar de espera. Y la espera más larga de la creación estaba a punto de terminar. Miguel, en espíritu, rondaba los cielos como centinela. Veía los portales de las naciones corrompiéndose, los gobiernos entregándose al caos, las familias dividiéndose por falta de temor. Pero aún no empuñaba la espada, porque su juicio no viene por venganza, viene por fidelidad al trono. Y mientras haya un justo clamando, el juicio es pospuesto por misericordia. Gabriel volvió al lugar donde los sonidos espirituales duermen. Tocó el sello de su trompeta y, por un instante, el universo se estremeció. Ningún sonido fue emitido, pero las frecuencias invisibles comenzaron a alinearse, como si el cosmos estuviera ensayando una nota que aún no ha llegado. Cuando llegue, será final, y no habrá segunda oportunidad para afinar los corazones. Rafael sintió un clamor viniendo de la tierra.
no de voces, sino de dolores. Descendió donde nadie osa ir, al corazón del hombre que no quiere ser sanado. Tocó sus heridas, incluso siendo rechazado por el orgullo, y aún así dejó el bálsamo, porque la sanidad de Dios no se impone, se ofrece, y muchas veces es rechazada por quien prefiere mantener sus dolores como escudo. Uriel permanecía en la sombra del monte más antiguo, donde los ángeles vigilaban antes de la creación del Edén. Allí, los ecos de la primera rebelión aún susurraban entre las piedras. Levantó la antorcha y la luz penetró en las fisuras del tiempo, revelando inscripciones de nombres desterrados del cielo. El mar no fue el único en guardar prisioneros. La tierra también tenía sus tumbas espirituales. Él selló aquel lugar con fuego invisible, como quien cierra un ciclo, porque la revelación no trata solo de lo que ha de venir, sino de lo que debe ser cerrado, y Uriel lo sabía. Para que surjan el nuevo cielo y la nueva tierra, los antiguos pactos deben ser confrontados, revelados y juzgados. El mar fue solo el comienzo. En el plano invisible, los 4 arcángeles se reunieron nuevamente. Cada uno llevaba consigo la esencia de lo que había tocado, visto y sellado. Y ante ellos se abrió una visión, el mar siendo retirado de la tierra como un velo apartado del altar. Lo que estaba detrás no era destrucción, sino verdad, una verdad que ardía, sanaba y separaba luz de tinieblas. Miguel se adelantó y declaró sin sonido, solo con autoridad: «Se acerca el día». Y los otros 3 inclinaron la cabeza, porque cuando Miguel habla, no es por impulso, es por decreto. Y en ese instante, aunque no se reveló la fecha, los cielos comprendieron, la cuenta había cambiado. El reloj de Dios dio un paso, y el juicio que dormía bajo las olas comenzó a despertar. Gabriel volvió a mirar la tierra con compasión. No veía solo pecadores, veía hijos extraviados, almas atrapadas en confusión, corazones que intentaban amar pero alejados de la luz. Sabía que la trompeta que cargaba no era solo para juicio, era también un sonido de misericordia. Un sonido que dividía, sí, pero que también llamaba al regreso. Rafael, al tocar la superficie del mar por última vez en ese ciclo, liberó una onda de sanidad silenciosa, demasiado pequeña para ser sentida por satélites, pero lo suficientemente profunda como para alcanzar un corazón quebrantado en algún lugar del mundo. Porque la verdadera sanidad no comienza con un milagro visible, sino con una rendición interior. Uriel, con su antorcha apagada, miraba ahora los cielos, porque su misión no era solo iluminar el abismo, sino señalar el camino de la luz. Sabía que muchos temen a la revelación, pues ella confronta, pero sin revelación no hay transformación. Y los días que vendrían exigirían que cada hombre enfrentara su propia oscuridad antes de que la luz final brillara sin filtro. En el mar nada más se movía, pero los cielos sabían que aquella calma era aparente, porque el mar ahora era un espejo. Y todo lo que Dios reveló a los arcángeles ese día había sido impreso en las aguas, como una advertencia silenciosa a la creación. El tiempo no se detiene, el sello aún existe, los guardianes están en pie, y el juicio viene. Miguel cruzó los cielos como fuego en línea recta, atravesando atmósferas espirituales con su presencia. Ya no cargaba la espada solo como arma, sino como testigo. Ella había sentido el peso de la puerta del abismo, escuchado los susurros del fondo y reconocía el olor de la guerra que vendría. La última batalla no comenzaría con gritos, comenzaría con silencio. Gabriel guardó la trompeta en el interior del tabernáculo celestial, donde los sonidos duermen hasta el tiempo justo. Allí, entre velos y glorias, se arrodilló, porque incluso los mensajeros necesitan adorar, y él sabía que su sonido solo tendría valor si nacía de la obediencia.
El sonido que despertará a los muertos solo puede venir de un corazón que nunca dejó de escuchar la voz del Padre. Rafael se recogió en el lugar secreto de la sanidad eterna, un jardín espiritual donde las hojas son bálsamos y los ríos fluyen con perdón. Allí oró en silencio por los hombres que aún no conocen su propio abismo, porque antes de que el mar revele sus secretos, el cielo desea sanar las almas que aún sangran por elecciones pasadas. Sanidad y juicio siempre caminan juntos, pero la sanidad viene primero. Uriel, ahora en descanso, meditaba en las visiones recibidas. Ya no necesitaba caminar, bastaba recordar, porque la memoria de los arcángeles no se borra. Y en su recuerdo estaba cada palabra, cada nombre, cada sello que reposaba en las profundidades. Sabía que el tiempo de esconder había terminado. La generación que camina sobre las aguas selladas ahora será llamada a decidir. En el trono, aquel que es, que era y que ha de venir, contemplaba en silencio. Sus ojos atravesaban eras. Su voz no necesitaba ser oída para ser obedecida. Había enviado a los cuatro no por casualidad, sino por precisión, porque todo lo que Dios hace está lleno de propósito. Y el propósito de aquella visita era claro. El fin se acerca y el mar será juzgado. En la tierra, las señales continuaban. Mareas anómalas, terremotos submarinos, sonidos indescifrables captados por sonares. La ciencia buscaba explicaciones, pero los cielos sabían. Era el espíritu del mar respondiendo a la presencia de los arcángeles, porque incluso la creación gime con dolores de parto, esperando la redención no solo de los hombres, sino de la misma tierra. Miguel volvió a ocupar su posición en las regiones celestiales, con la espada reposando sobre el hombro, pero los ojos encendidos como fuego. Solo esperaba una orden, y sabía que en el día señalado no descendería solo como guerrero, sino como ejecutor del decreto, porque cuando el mar sea liberado, será él quien abra las puertas con mano firme y corazón justo. Gabriel permanecía en intercesión silenciosa. Cada día que pasaba era una oportunidad extendida, un tiempo prestado a los hombres. Sabía que la trompeta quebraría el cielo como vidrio, rasgando el tejido del mundo visible. Pero también sabía que sería la última oportunidad de muchos. Por eso, antes de soplar, ora. Antes de anunciar, espera. Rafael, en su jardín celestial, preparaba los últimos frascos de sanidad. No para estaciones futuras, sino para los últimos días. Porque incluso en el tiempo del fin, habrá sanidad para los que se rinden. Sabía que muchos solo claman cuando las aguas comienzan a subir. Y por eso estaría listo. Porque la misericordia de Dios no expira, pero clama por ser recibida. Uriel por fin miró el libro de las revelaciones que ardía con fuego espiritual. La última página estaba a punto de ser vuelta. No tenía prisa, pero tampoco dudas. Todo estaba listo y en el tiempo justo él regresaría. No con la antorcha encendida, sino con el fuego del trono, listo para iluminar lo que el mar intentó esconder por milenios. Las aguas, ahora calmadas, escondían una tensión que solo los cielos discernían, porque el mar sabía, su existencia tenía plazo. No fue mantenido por necesidad geográfica, sino por propósito espiritual, y cuando ese propósito termine, el mar dejará de existir, no por destrucción, sino por superación, porque donde hay plena luz, ya no hay más abismo. Miguel miraba la tierra con ojos de decisión. Ya no buscaba guerreros ni profetas, buscaba a los contritos, aquellos que, incluso sin comprender las profundidades, elegían confiar en el Creador. Sabía que en el día de la batalla no vencerían los fuertes, sino los que ya habían entregado sus armas y doblado sus rodillas ante el trono eterno. Gabriel sostenía la trompeta no con ansiedad, sino con temor santo. Sabía que ese sonido sería irreversible. Cuando la soplara, las aguas devolverían lo que escondieron, los muertos se levantarían y las puertas selladas serían abiertas de par en par.
El sonido no sería solo oído, sería sentido en el alma de todos los vivientes. Rafael miró por última vez el mundo de los hombres antes de recogerse. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra como rocío invisible. No eran lágrimas de tristeza, sino de intercesión, porque conocía el dolor humano mejor que muchos, y aún en el tiempo del fin oraba para que un último corazón fuera alcanzado por la sanidad antes de que el mar se abriera. Uriel descendió una última vez al umbral del abismo, donde la puerta permanecía sellada. Con la antorcha encendida, no dijo nada, solo observó. Las sombras del fondo temblaron. Sabían que no habría más visitas de contemplación. La próxima vez que vieran ese fuego sería para juicio, porque el tiempo de la revelación había llegado al límite. En el cielo, un silencio solemne tomó los pasillos del trono. Era como el momento anterior a la apertura de un libro sagrado. Todos sabían, el próximo movimiento de Dios no sería simbólico, sería definitivo. Y cada arcángel, en su posición, aguardaba la orden que alteraría el destino del mar, de la tierra y de la eternidad. Miguel, con la espada alzada al cielo, declaró en espíritu: la guerra comenzará cuando el último arrepentido se levante. Su voz no resonó en la tierra, pero fue registrada en el libro de la justicia. Porque no es el mal lo que apresura el juicio, es la respuesta del corazón humano. Cuando el tiempo del arrepentimiento cese, el mar dejará de esperar. Gabriel posicionó la trompeta sobre sus labios, aún sin soplar. Rafael selló sus últimas gotas de sanidad. Uriel cerró el libro de las revelaciones, y los cielos aguardaron en silencio. Era el último instante antes del sonido, el último suspiro antes de la apertura, la última invitación antes de la separación eterna entre lo que es luz y lo que aún insiste en permanecer en la oscuridad. Y entonces el mar quedó en silencio absoluto. No el silencio de la paz, sino el silencio que antecede al rompimiento, porque todo había sido revelado. Los arcángeles habían vuelto a sus puestos, y el mundo, aún distraído, caminaba sobre un suelo que temblaba espiritualmente. La última frontera ya no era el océano, era el corazón humano. El mar, el juicio y los 4 arcángeles no son solo parte de una historia antigua, son señales vivas, ecos de un pacto eterno que aún pulsa en las escrituras y en las profundidades del alma. Cuando el mar sea removido, nada más podrá ser escondido, y lo que tú decidas hacer con el reflejo que él muestra será tu destino. Si esta historia tocó tu espíritu, es porque ha llegado el tiempo de reflexionar. El mar representa todo lo que aún no has enfrentado, los dolores no sanados, los pecados ocultos, los pactos olvidados. Pero hay tiempo para sumergirse en la luz, antes de que suene la trompeta de Gabriel. Comenta aquí lo que el Espíritu habló a tu corazón. Dale me gusta, comparte y envía este video a alguien que necesita despertar. Y recuerda, el nuevo cielo y la nueva tierra no tendrán más mar, pero tendrán a aquellos que hoy eligieron cruzarlo con fe. Suscríbete al canal. La próxima revelación ya ha comenzado.